Vamos, antes que tenemos nuestro tiempo de oración, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Jonás. Y para recordarles, ya dimos del llamamiento de Jonás, de que él fue llamado de ir y de dar la predicación a un pueblo de los enemigos de los judíos de Nínive. Y Jonás entonces ni dijo a Dios no ni nada, él simplemente fue para huir de la presencia de Dios, que es algo imposible. Entonces Jonás fue en el barco y vino la tormenta y él está durmiendo y a él no le importa la situación grave, ni aún importa de que está en peligro los de la nave. Y vimos de que aún de la nave le importaban más de Jonás, porque ellos dijeron, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y Jonás dijo, pues miren, tienen que tirar de la nave. Y en vez de inmediatamente tirar Jonás de la nave, ellos trataron de guiar el barco de regreso a la tierra y no podían. Y finalmente ahí lo tiraron y vimos de la providencia de Dios, de que Dios tenía preparado un pez para tomar Jonás, y de que vimos de la omnisciencia y también de cómo que Dios es omnipotente, todopoderoso. Entonces vimos ahí ese plan ahí de Dios, de que Él tuvo esa preparación y todo. Y de que aún de la profecía de que fue dado, de que Dios, Jesús usó ese tiempo de 3 días que estaba Jonás, hablando de que el Hijo del Hombre, de que Jesús iba a estar en el sepulcro por 3 días. Pero ahora vamos a empezar en capítulo 2, de vamos a estar viendo la oración de Jonás. Ahora, lo que vemos hoy en día es que muchos cristianos ven la oración como una talismán de suerte. Yo no sé si aquí en Argentina si tienen unas cositas que dicen, pues lleva esto porque te va a dar suerte. Allá en los Estados Unidos lo que ellos llevan muchas veces es un pato de un conejo. Ahora, ¿por qué lo hacen? No lo sé. No sé de dónde vino eso, pero yo recuerdo cuando yo fui pequeño, alguien tenía una pata de un llavín y yo digo, ¿qué es esto? Es un pata de un conejo. ¿Y por qué andas con eso? Para que tengo buena suerte. Entonces muchos tratan de hacer eso cuando llega a la oración. Ahora, es importante para el pueblo de Dios, la gente de Dios, que son fieles en todos los tiempos. Cuando nosotros estamos de que no estamos dando nuestro oído a Dios, aunque estamos diciendo no te puede escuchar, eso es una cosa que siempre me dicen mis hijos cuando les reto, ¿por qué hiciste esto? No te escuché. De que estamos como que aparentemente sin la capacidad de escuchar, de que Dios dijo de que Él no va a escuchar después a sus hijos. Pero vamos a estar leyendo primeramente la oración de Jonás en los primeros 9 versículos de Jonás capítulo 2. Y dice en Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodea la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida del sepultura, oh Jehová Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces vemos aquí que Jonás está aquí orando a Dios. Y la cosa es de que Jonás está haciendo lo que hace muchos de nosotros, ¿verdad? De que en tiempo de angustia, ahí estamos listos de correr, ¿verdad? Para orar. De que la oración muchas veces no es algo diario, no es algo de que estamos haciendo constantemente. De que nuestra vida de oración es muy diferente de la vida de Daniel, porque recuerdan que Daniel fue un hombre de honra, ni aún podrían encontrar nada para poder acusarle. Entonces ellos dicen, mira, la única cosa que podemos hacer con Daniel, porque es un hombre tan honroso, un hombre tan moral, de que tenemos que ir tras él sobre su adoración a su Dios. Y dice que él que oraba 3 veces cada día. Ahora, nosotros, ¿cuántas veces nosotros oramos a Dios? Ahora, sí estamos listos de ir corriendo cuando estamos en angustia, pero la cosa es que muchas veces nosotros estamos en esa angustia porque no queremos escuchar a Dios. Jonás está en su problema porque él no quería obedecer. Él está en su angustia por razón de él mismo, porque de su desobediencia. Y Dios da ya advertencia a nosotros. Yo quiero que vemos en Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1, Dios dice, mire, hay tantas veces de que yo he dado advertencia, que Dios dice, ten cuidado de esto, y nosotros no queremos escuchar, queremos ir y seguir nuestro propio camino, y después estamos diciendo, ay, ahora estoy listo de orar. Ahora, mira lo que dice Proverbios capítulo 1, los versículos 28 y 29. Vamos a leer antes el versículo 27, que dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahora, esto está viniendo, tribulación y angustia, está viniendo porque no quieren obedecer la voz de Dios. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahora, lo que está ahí viendo es esto. Muchos están queriendo venir en angustia de adorar a Dios, pero ¿sabes qué? Sus oraciones no son sinceros. Porque dice ahí en Proverbios, lo que Dios está queriendo más que cualquier otra cosa es la sinceridad. Porque ¿qué dice ahí? Aún en Proverbios, porque no escogieron el temor de Dios. Realmente no están queriendo solo quieren que las circunstancias cambien. Ellos no quieren un cambio dentro de sí mismo y decir, perdóneme. Ahora sí vemos en esta oración de Jonás una confesión, y aún podemos hacer la pregunta, parece que él no fue sincero, pero que Dios le dejó de salir del pez porque él dijo, voy a obedecer la voz de Dios. Tenemos que aprender esto, hermanos. La obediencia es un proyecto de 24 horas al día, 7 días de la semana. De que nosotros tenemos que estar firmes
en nuestra obediencia. Mire conmigo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58. Y una de las cosas es que realmente esto es esencial para que nosotros aprendamos esto hoy en día. Porque hay muchos, 1 Corintios 15, el versículo 58. La obediencia es algo que muchos no predican hoy en día. Muchos quieren sobrepasar esto hoy en día. Y la razón que esto es bien importante es porque muchos quieren tomar la palabra cristiano, quieren tomar la palabra, el adjetivo cristiano, y dicen, yo soy cristiano, pero realmente no están siguiendo a Jesús. Porque ¿qué dijo Dios? Tome su cruz y ¿qué? Sígueme. Ese seguirme es que vamos a estar obedeciendo a Dios. Allá en los Estados Unidos, el domingo pasado, ha estado por todo de las noticias, que había este noticiero, un hombre que él antes él fue de periodista y aún que tenía su programa de noticiero, y él ahora dice de que él es un periodista independiente. Entonces, él fue con este grupo de que ellos entraron en una iglesia mientras que estaban teniendo culto para hacer manifestación adentro de la iglesia, gritando de no dejando a la gente tener su culto, aún trayendo gran terror a los niños. Cosas que son ilegales en los Estados Unidos, porque aún es propiedad privada. Y este periodista estaba haciendo entrevista inmediatamente con el pastor. El pastor estaba en medio de predicando y tenía que parar. Y este hombre tiene ahí el micrófono y todo. Y él dice, ay, pues yo soy cristiano. Ahora, la cosa es que es interesante, es que este hombre es homosexual. Que la Biblia dice bien claramente que tales personas que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. También él ha dicho esto, Jesús no fue un hombre perfecto. Entonces, él ya niega la deidad de Cristo. Él aún dice de que María fue una mujer inmoral que iba con muchos hombres y aún que el papá adoptado de Jesús fue homosexual. Cosas de locura. Y él está diciendo, ay, pero yo soy un cristiano. Aún él dice, pues el cristianismo que yo practico. No. Usted no da definición de qué es cristiano. El que da definición de tal cosa es Dios. Y Dios dice bien claramente, lo que es más importante es la obediencia. Y muchos hoy en día quieren crear su propia justicia, su propia moralidad. Y nosotros tenemos que hacer esta pregunta cuando nosotros estamos haciendo nuestras oraciones. Estamos sinceros, porque vemos en el versículo 1 que Jonás, él dirigió su oración a Jehová. Dice ahí bien claramente, él está orando a la deidad correcto. No está orando a un Dios ajeno. Recuerda de que los hombres del barco, cuando estaba toda esa tempestad, él dice, ¿por qué estás dormido? Ore a tu Dios. Y él dijo a ellos que yo adoro el Dios viviente, el Dios real. Y aún es interesante que dice ahí su Dios. Ahora, es interesante que dice su Dios, de que es un profeta, de que está tratando de huir de la presencia de Dios, porque él no quiere obedecer la voz de Dios, porque él quiere que el juicio de Dios cae sobre gente que él odia. Pero nosotros tenemos que hacer esta pregunta. ¿Estamos sinceros cuando estamos bajo aflicción en nuestras oraciones? Lo que motivó Jonás de orar lo vemos en el versículo 2, que dice, invoqué en mi angustia, que él estaba en angustia.
Y esta angustia le motivó. Y muchas veces nosotros decimos, sí, lo que me está motivando de orar más es mi angustia. Pero hay que hacer esta pregunta. Sí, es bueno que en nuestra angustia estamos orando a Dios, pero estamos sinceros en nuestras oraciones. Porque hay muchas personas que están queriendo que las circunstancias cambien, pero realmente no son sinceros. Un aspecto de sinceridad es: Dios hace un cambio en mi vida. Haga lo que necesitas para cambiar mi vida. Y la motivación de este hombre rebelde es de que él estaba bajo aflicción. Y vemos otros de que estaban en esta misma motivación. Vemos a Samsón. En el libro de Jueces, el versículo 16, vemos de que Samsón, en la primera vez de que Samsón, que fue un juez, aún es un juez notorio de la nación de Israel, en Jueces 16, el versículo 28, vemos de que Samsón fue un hombre que no tenía nada de moralidad, no, fue un hombre bien inmoral. Y la primera vez que vemos, que tenemos en las Escrituras que él oró a Dios, fue cuando él ya está bajo las manos de los filisteos, lo quitaron los ojos, y aún mire en la oración de que él pide en el versículo 28 de Jueces, el capítulo 16. De que dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ahora podemos decir: ay, pero es sincero, porque él no está incurriendo su motivación, que lo que él quiere es venganza. Y eso sí fue un pueblo bien cruel, un pueblo bien pecaminosa. Pero tenemos que entender esto: el camino de la desobediencia por un tiempo va a ir bien, pero después viene, podemos decir, el picazón, lo que después, el resultado es que trae el pecado, el precio del pecado, y nunca va a ser algo bonito. Y vemos de que Jonás, regresando a nuestro texto aquí en Jonás reconoce en su angustia de que el que le llevó a esta aflicción fue Dios. Mire conmigo en el versículo 3. Dice: me echaste al profundo en medio de los mares. Entonces Jonás está diciendo: Dios, me pusiste aquí. Ahora, realmente lo que él hubiera dicho es: estoy aquí porque de mi pecado. Él está reconociendo que Dios está poniendo a él bajo disciplina, que es algo que nosotros debemos reconocer. Y lo que más que todo que Dios está queriendo pasar en la vida de Jonás, en su profeta, es arrepentimiento. Y eso es donde viene realmente la sinceridad que nosotros debemos estar orando. Dios, traíste esto porque yo pequé. Ahora, recuerda que las Escrituras dicen que Dios disciplina al que Él ama. Ahora, si nosotros vamos a tener un corazón bien con Dios, debemos estar diciendo esto: merezco estar aquí. Merezco esto. Por razón de mi pecado, yo merezco esto. Y de lo que debemos estar orando: Dios, hace un cambio en mí. Porque yendo a Dios es lo que nos va a dar vida
Pero si vamos a buscar tras las cosas de maldad, estamos buscando nuestra propia muerte. Mire conmigo en Proverbios capítulo 11, el versículo 19. Proverbios capítulo 11, el versículo 19. Dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El que está buscando el mal está realmente yendo tras su propia destrucción. Y él no solamente tiene angustia, pero vemos de que Jonás también tiene adversidad de que está llevando a él a orar. Mire conmigo en el versículo 7 de esa oración, Jonás capítulo 2. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Entonces, él está diciendo, tengo esta adversidad, esta dificultad de que él ya dijo, ya no puedo seguir más. Y ahí muchas veces que decimos, ay, ahí está Dios, ya cuando se nos va todo las fuerzas, ¿verdad? Y que decimos, ya no puedo seguir más. En inglés tenemos un dicho de que, por ejemplo, en el ejército, los hombres muchas veces están en sus hoyos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba bombardeando el enemigo y estaban en línea de defensas, tenían que excavar un hoyo, y en inglés lo llamamos foxhole, en inglés. Y tenemos este dicho, no hay ateos en esos hoyos. De que cuando alguien está enfrentando ahí su muerte, está enfrentando de que cualquier minuto puede morir, ahí no vas a encontrar un ateo. Porque están ahí diciendo, ay, necesito a Dios. Y nosotros es bueno de que en nuestra adversidad y cuando estamos teniendo estas dificultades, que estamos clamando a Dios y vemos de que Dios usó todo esto para arar la atención de Jonás, de que esto muestra la bondad y de qué bueno es Dios. Y de que Dios le escuchó. Miren el versículo 7 también, en la última parte, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. A veces Dios tiene que dejarnos ir en la oscuridad para mostrar a nosotros que Él es la luz. ¿Has visto a veces en botellas de medicina que dice agitar bien antes de tomar? A veces Dios tiene que hacer eso para nosotros, ¿verdad? De que hay que agitarnos muy bien y después vamos a estar preparados para tomar la medicina. Porque si no tenemos a veces esas dificultades, no vamos a estar preparados para tomar lo que Dios tiene para nosotros. De que Dios tiene que agitarnos para que podamos ser usados. Mire conmigo en estos versículos. Vamos a ir a Miqueas capítulo 7, el versículo 18. Miqueas capítulo 7, el versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para sí su enojo, porque se deleita en misericordia? Ahora, esto es algo tan lindo, que Dios deleite, de que Dios quiere mostrar a nosotros misericordia. Pero la cosa es el que va a recibir esa misericordia es el que está quebrantado. Porque hoy en día esto es lo que pasa. Muchos dicen, Dios me tienes que ayudar, pero tienes que hacer tal y tal cosa.
De que tienes que hacer las cosas como yo quiero. Igual que este hombre que dice, yo soy cristiano, pero él quiere dar su propia definición de que es cristiano, que no es de acuerdo a las Escrituras. Y aún dice en Isaías 43:25 que Dios no va a recordar más de nuestros pecados. De que es tan grande de la misericordia de Dios, es de que Dios no va a recordar más de nuestros pecados cuando venimos a Él y confesamos. Dice Isaías 43, el versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, Él lo hace porque de Él mismo y del amor de que Él tiene, que Él va a borrar esos pecados. Pero lo que Dios quiere de nosotros es el sacrificio de un corazón contrito y un corazón quebrantado, que dice Salmo 51. Salmo 51, que es el salmo de confesión del rey David, después de su pecado con Betsabé, de que él se acostó con Betsabé, mató a su esposo. Y mire lo que dice Salmo 51, el versículo 17, dice, los sacrificios. Entonces lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Ahora mire esto, nota esto, no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios no va a decir, eso no es lo que yo quiero, no lo va a despreciarlo. Eso es lo que Él acepta, eso es el sacrificio de que Él quiere. Dios no quiere ofrendas de holocausto. Dios aún ni quiere tanto nuestras promesas. ¿Cuántas veces has hecho esto? Yo escuché de un testimonio de un evangelista de que él dijo, sabes que cuando yo fui pequeño, yo tenía problemas de caries en mis dientes, porque dijo el dentista de que yo tenía dientes suaves, y él ya tiene mayor de edad, pero él dijo, cuando yo fui joven no usaron anestesia para cuando estaban usando todo ahí de los caries. Entonces, cuando yo fui niño, yo ya estaba llorando porque yo dije, no quiero con el dolor y todo. Y él dijo esto, cuando yo me senté ahí en el asiento del doctor, del dentista, y lloré, yo dije, Dios, si llego de no tener nada de caries, no voy a pecar jamás. Ahora, obviamente él no iba a poder mantener esa promesa. Pero eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Decimos, Dios, si hace tal cosa, como que podemos comprar a Dios. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere, ¿qué? Un corazón contrito, un corazón quebrantado. Dios, yo he pecado. Ahora, si vemos en Jonás de que él está orando a Dios, de que es un poco de quebrantamiento, como que él no está siguiendo ahí diciendo, no voy a orar porque yo no quiero ir a Nínive. Y él, si hace una promesa, vemos en el versículo 9, otra vez aquí en nuestro texto, mire lo que él dijo en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es Dios. Ahora, Jonás está diciendo que él va a dar el sacrificio de alabanza, de que él va a dar honra y gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que si vamos a dar una promesa a Dios, tenemos que mantener nuestra palabra. En el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 12, habla de la manera que debe estar hablando el creyente, es de que debemos ser personas que mantenemos nuestra palabra. En Santiago capítulo 5, el versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. De que nosotros debemos ser gente de nuestra palabra, que si decimos voy a cumplir con esto, que lo cumplimos. No debemos tal personas que dicen, juro bajo el sepulcro de mi mamá o de mi tía y de todo. Y ya cuando está diciendo eso, yo ya estoy pensando, este no va a cumplir. Porque está diciendo con todo esto de su perro, de su tía, de su mamá y con toda otra persona y todo. Pues me está teniendo que decir eso porque es mentiroso, para que lo creo. Y el creyente debe ser gente de palabras que dice, mire, voy a cumplir tal cosa. Y Dios dijo en Números 30, vamos a ir a Números 30, el versículo 2. Entonces Jonás está diciendo que él hizo una promesa. Y mire lo que dice la ley, en Números capítulo 30, el versículo 2. Dice, cuando alguno hiciere voto, ahora eso es promeso, juramento. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. Que hay que cumplirlo. Mire en Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Realmente, si quieres algo cambiar en su vida, la única decisión que necesitas tomar es cumplirlo con lo que dices, cumplir con tu palabra. Y hoy en día lo que pasa es que muchos están diciendo, ay, yo no puedo cumplir porque hay esta circunstancia, dan estas excusas, ¿verdad? Ahora, el único que tiene culpa es vos. Pero vemos regresando en el versículo 9 de nuestro texto, vemos algo maravilloso. Que Jonás dice lo que por seguro podemos tal vez decir es la cosa más verdad en toda esta oración. La salvación es de Dios. El único lugar donde podemos encontrar salvación está en Dios mismo. Vemos unos versículos, mire conmigo en Salmo 37, 39. Salmo 37. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Mire en Salmo 20, el versículo 7. Salmo 20, el versículo 7. Dice, estos confían en carros y en aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No importa de qué oscuro es nuestra situación o qué difícil, siempre hay esperanza en Dios. De que Dios es el que nos va a dar la victoria. Y no tenemos que estar quedando en esa situación. Y más que todo, nosotros tenemos que recordar esto. Si estoy aquí en mi angustia, la primer verdad que tenemos que decir es, necesito a Dios. Pero con eso no debo pensar que el lámpara de Aladín, sácame de esto. Más que todo debemos venir a Dios, he pecado. Sálvame de esto, por favor.
porque sé de que en ti hay salvación. Vamos a seguir la próxima semana de ver de qué pasa después de esta oración con la vida de Jonás. Muy bien, vamos a